para mí es un gusto también poderles acompañar y a pesar de lo que difícil que podamos decir, no, yo estoy descontento. Primero que todo quiero darle gracias al hermano Sergio, vino y colocó el sistema, también colocó el sistema de radios para que todos nos pudieran escuchar en los vehículos. Si ustedes están contentos, háganle un luces altas así, rápido, 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 rápido. Gracias hermano Sergio, miremos para usted. Gracias a Dios. Gracias. Pero ¿qué les parece si iniciamos ahora con nuestro tema principal? No principal, yo diría, el tema en el que todos vamos a estudiar. Cada uno tiene su Biblia en la mano y quiero que por favor me ayude. No vamos a hacer esto un sermonet, como dice la hermana Ellen White, dice que debiéramos dejar de predicar tanto y más bien estudiar la Biblia. Y ese es mi deseo, de que esta mañana usted donde se encuentre, en el vehículo o a lo mejor en la radio, podamos nosotros estudiar las Escrituras y les voy a decir, es fabuloso y va a ser de gran ayuda, así como lo fue para mí. El tema que voy a compartir con ustedes esta mañana, les cuento que me tocó el corazón y a mí me hizo pensar muchísimas cosas, me hizo evaluar mi vida espiritual, me hizo preguntarme en qué posición yo me encontraba. Y a la misma vez con el libro de Isaías yo encuentro un llamado de un Dios de amor para cada uno de nosotros. Este tema que yo comparto con ustedes, tuve la oportunidad de leer bastante del libro del Camino a Cristo y no les voy a decir mentiras, el tercer capítulo tiene una síntesis de lo que se encuentra acá, pero yo he decidido avanzar un poquito más con diferentes escrituras. Antes de adentrarme en el tema, les voy a decir, no me hace falta ver los vehículos, voy a estar viendo al piso acá, estoy aquí un poco incómodo. A cada uno de ustedes, y bueno, y si no lo es así, cada uno de ustedes está conectado al WhatsApp de la iglesia. El WhatsApp de la iglesia es un logo azul que dice las letras SB, como S hacia sapo y B hacia burro. Y entonces ustedes pueden darse cuenta que a ese link de WhatsApp estamos enviando una especie de newsletter que va a ser como el boletín de nuestra iglesia. ¿Ok? Entonces, si no lo han hecho y si ustedes nos están siguiendo, a lo mejor los invitamos para que lo sigan ahí. En el boletín tenemos diferentes informaciones de los eventos que están pasando. Este enero 16 al 23, si ustedes se fijan abriendo las aplicaciones del WhatsApp, tenemos un anuncio muy importante, que vamos a tener una campaña de salud mental. Campaña de salud mental. El doctor, pastor y catedrático de la Universidad de Montemorelos nos va a acompañar y vamos a tener temas a través de nuestra página de Facebook Live, todas las noches a las 7:30 hora del Pacífico. Mi hermana Katy le tocó trasnochar entonces, y vamos a estar allí y los temas van a quedar ahí grabados en la página del Facebook. La iglesia tiene que avanzar entonces con las tecnologías y llegar a diferentes lugares. Entonces, primero, véanse ahí, he compartido con ustedes como una newsletter y ustedes se van a dar cuenta, tenemos también los datos, cómo ingresar a la línea de oración. La semana pasada, el viernes y hasta el día fin de año, nos reunimos 17 personas, 17 hogares estaban siendo representados en la línea de oración. Lo estamos invitando a que nos acompañen. Tenemos también una síntesis pequeña de cómo es nuestra página de Facebook. Habían dos. Tuve que eliminar una, y yo sé que varios de ustedes estaban ahí conectados, pero tuve que eliminarla para dejar solo una activa. Yo sé que cuando participabas en la anterior, la tuve que borrar porque es la que quedó conectada a los links de la conferencia. Y han habido varias comunicaciones, pero estoy tratando de canalizar toda la información a través de una página para que todos podamos manejarla. Y una tercera información que se encuentra allí es un artículo de lectura que es precisamente la primera parte del capítulo 3 del Camino a Cristo. Y mis hermanos, yo les recomiendo no que se queden con esa sección, sino que en realidad se lean todo lo que ustedes puedan. Lean todo el capítulo, que va a ser de bendición. Este es mi deseo. Mi deseo, Iglesia de Soquel, quiero decirles del corazón, los amamos en nuestra casa. Los queremos a cada uno de ustedes. Ustedes son nuestra familia, ustedes son especiales. Ustedes han hecho de nuestra estada en California un lugar agradable, y lo puedo decir en nombre de mi Patti, de mi Valeria y
de mi Alejandro, André, y les queremos agradecer. Es hermoso permanecer en familia y saber de que los lazos de la sangre van mucho más allá cuando todos nos reunimos en Cristo Jesús. Ese es mi deseo. Digan ustedes un amén con las luces, si así es, porque para mí lo ha sido. Y los queremos muchísimo, Oye, sé que no nos podemos abrazar, tampoco no por el COVID, ni tampoco por la lluvia, pero si ustedes salúdense mis hermanos y gocémonos de que nos amamos en Cristo Jesús. Vamos a iniciar con nuestro tema. ¿Qué les parece? ¿Estamos listos? ¿Tienen sus Biblias? Chavita, ¿tienes tu Biblia contigo? Eso es, Chavita. Chavita ya aprendió las luces del carro. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor y vamos a que sea Él nuestro Maestro, así como lo debe ser también para mí. Oye, vamos a orar. Padre Celestial, en este momento es cuando tú te diriges a cada corazón de manera individual. Gracias, Señor, por darnos la tecnología también para poder comunicarnos. Y te agradecemos, Señor, porque hasta en este día de lluvia, Señor, tú nos has cuidado. Te agradecemos por todo. Ahora, Señor, vamos a estudiar tu palabra. Queremos de que tú nos guíes. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. En el libro de Lucas, vamos a buscar en el libro de Lucas el capítulo 7. Y hay una sección que va desde los versículos 36 hasta el 50, que en mi Biblia tiene un subtítulo. De seguro la Biblia de ustedes también tiene un subtítulo. La mía dice de esta forma: Jesús perdona a una pecadora. Ese es el subtítulo que le han dado a esta sección en una Biblia. Pero en realidad, en esta sección que tenemos nosotros, nos encontramos tantos temas para estudiar que pudiéramos sacar una semana de oración y muchísimo más, nada más de esta sección de la Biblia. Yo quedé sorprendido, mi hermano Benito. Yo lo estaba buscando allá en el carro y no lo veía. Se quedó acá. Y hay tantas cosas que decía, wow, tanto que nos hace falta por estudiar. Y a veces pensamos de que, esa es la mujer que se acostó sobre los pies de Jesús y les lavó los pies y ya. No. Hay tantas lecciones acá que va a ser de un alimento espiritual cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo. Y quiero leer esta sección. Miren, vamos a leer el capítulo Lucas, capítulo 7, del versículos 36 en adelante. Quiero que ustedes vean el escenario que se encuentra acá. Empieza así de esta forma, versículo 36. Uno de los fariseos le pedía que comieran con él. Uno de los fariseos, nosotros vamos a ver vamos a ver más adelante, que se llama Simón, que comiera con él. Resulta que este hombre había sido curado de lepra y invitó a Jesús para que se fuera a su casa a comer. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entrando él se refiere a Jesús. Versículo 37. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Es como una fama que ya tenía esta mujer. Una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él, ese es Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas. Y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 39. Pero al ver esto, el fariseo, que le había invitado a su casa, dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujeres es la que lo está tocando, que es una pecadora. ¿Se imaginan? El nombre de esta mujer ya estaba era de común conocimiento. Ay, este Jesús no sabe quién es. Versículo 40. Y respondiendo Jesús, le dijo, aquí no se dirige Jesús al fariseo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Es fácil esta pregunta, porque nos está hablando en el lenguaje que nosotros manejamos, en el dinero. Este debía $1.000.000 y este debía
$10,000. Pero resulta que perdonó la deuda de ambos. ¿Cuál de esos dos deudores le amará más? Por supuesto, aquel que tenía la mayor deuda. Y entonces aquí contesta Simón de una forma especial. Simón respondió y dijo, versículo 43, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose a la mujer le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. 47. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Simón, que era el fariseo del que estamos hablando aquí nosotros, mi hermano Benito, era un hombre que había caído en lepra. Era un fariseo, o sea, era reconocido. Y fue curado por Jesús. Y entonces Simón, a manera de agradecimiento, le invita a su casa. La dama con la que nos encontramos acá también en la misma escena era una dama que tenía una reputación muy baja, era muy triste. Ella era popular. Si hubiera sido en esta época, todos los hombres hubieran tenido el número de contacto de ella. Ahora quiere madre. Todos. Y resulta que ahora se encontraban los dos dentro de la casa y ahí se encontraba uno de ellos y el invitado especial era Jesús. Yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Quién era pecadora en esas circunstancias? A los ojos del fariseo, la mujer era una mujer pecadora tremenda y no merecía ni siquiera que un profeta la tocara. A los ojos de la mujer, ella se reconocía como una pecadora y no paraba de llorar. Pero a los ojos de Jesús, los dos eran pecadores. Los dos eran pecadores. Aquí está representada la humanidad, nosotros estamos allí. A diferencia del fariseo, a diferencia de la mujer, el fariseo había tenido la oportunidad de mezclarse con personas. Era una persona religiosa, era una persona que había tenido una educación. La mujer no sabemos tantos detalles de ella. Lo único que sabemos era de que era reconocida por sus actividades. Pero a los ojos de Jesús, ambos eran pecadores. Y aquí es donde yo me asombro, mis amigos. Resulta y pasa que nosotros en esta historia nos damos cuenta y vemos qué bonita la historia de esa mujer, cómo fue entregada. Pero resulta que a la misma vez, en esta sección que acabamos de leer nosotros, vemos una lección que nos está hablando de cómo nosotros nos ubicamos allí. La Biblia nos dice de que el primer paso para acercarnos a nuestro Dios es el arrepentimiento. Pero un arrepentimiento que nos acerque al Señor. Pero yo estaba leyendo mi Biblia y yo me tuve un desafío a mí mismo. ¿Yo qué tan arrepentido estoy de mis faltas? ¿Yo qué tan arrepentido estoy de la forma en como yo actúo? Por ejemplo, si yo soy infiel en mi casa, estoy arrepentido porque, vamos a hacer un caso, si soy infiel con mi esposa, estoy arrepentido porque le estoy causando un dolor a mi esposa, o estoy arrepentido porque voy a perder muchas cosas en mi casa y la comodidad de que alguien me esté cuidando. ¿Sí? Si yo estoy arrepentido porque me descubrieron robando un cheque, estoy arrepentido porque ahora mi nombre va a ser difamado y todas las personas y me van a llevar a la cárcel, o estoy arrepentido porque estoy robando a alguien el dinero y porque me causa dolor esa persona. ¿Cuál es la clase de arrepentimiento que nosotros tenemos? Y saben una cosa, esto es de suprema importancia, porque por nosotros mismos, mi hermano Benito, nosotros no somos capaces de arrepentirnos.
Usted puede arrepentirse, pero muy dentro de cada uno de nosotros existe el deseo como de un beneficio personal. Nos queremos acercar al Señor, pero porque queremos ser salvados y no estar en el infierno. Entiéndame lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la clase de arrepentimiento? Esta historia que vemos aquí nosotros, tanto Simón el fariseo como la mujer que se encuentra aquí, los dos eran pecadores, pero uno llegó a todavía siendo deudor. De paso, la parábola de Jesús le estaba hablando a él directamente. Y quién sabe si él sería el deudor de los 500 denarios o el de los 5,000 denarios o el de millones de denarios. Le estaba hablando de que él necesitaba algo más. Como que era perdonado o era limpiado de la lepra este fariseo, pero aún se encontraba aferrado a su orgullo y a su posición y veía a las demás personas como algo a qué señalar. A mí me dolió esta historia, Benito, porque yo dije, caramba, ese fariseo puede representar perfectamente una persona cristiana que lleva asistiendo a la iglesia por tanto tiempo. Y nosotros cuando vemos a aquellos que tienen muy mala reputación, aquellas tantas cosas, los miramos de ladito, los miramos con la esquinita del ojo. ¿Cuál es la clase de arrepentimiento que tenemos nosotros? Miren, en la Biblia hay diferentes ejemplos de arrepentimientos, pero que no eran arrepentimientos honestos. A mí me pasa así, de paso, prendan sus vehículos y tienen el switch prendido, porque puede que se queden sin batería. ¿Oye? No tengo ningún problema que ustedes lo hagan. Yeah, you better do it. Miren, por ejemplo, ¿qué clase de arrepentimientos? Miren, el camino a Cristo, página 23, dice de esta forma. Tal fue el pesar de Esaú. Miren, muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Creo que presten atención, esto es de suprema importancia. Muchos pensamos que estamos arrepentidos, pero no lo es. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen a que su mala vida les acarree sufrimientos. Wow. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Eso no es arrepentimiento. Tal fue el pesar de, miren, aquí está un listado de personas que se arrepintieron, pero no se arrepintieron, se arrepintieron de las consecuencias, más no del pecado. Esaú, ¿recuerdan ustedes? El hermano de Jacob, cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Se arrepintió, dijo, pero no apreciaba la primogenitura. Balaán, ¿recuerdan ustedes aquel cuyo animal le habló? Que le estaba golpeando, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, pero no era arrepentimiento lo que él tenía. Otro, dice así, otro que nosotros sabemos, y esta historia me conmueve. ¿Recuerdan ustedes aquel que vendió a Jesús por 30 monedas de plata? Cuando se dio cuenta que Jesús estaba siendo llevado a la cruz, entonces llevó el dinero por el que había vendido a Jesús, lo arrojó a los pies de los sacerdotes religiosos. Es decir, pues parece que hubiera soltado el dinero, parece que se hubiera arrepentido, pero en realidad no lo era. Miren, Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó, he pecado entregando la sangre inocente. Esta confesión de Judas Iscariote fue una confesión arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación del juicio. Tenía miedo de las consecuencias que habría de cosechar, le llenaban de terror, pero no experimentó un profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Aquí es donde nos encontramos nosotros ahora en el 2021, en el 2021. ¿Qué clase de arrepentimiento nosotros tenemos por nuestro pecado?
Si nosotros nos aferramos al estilo de vida, o puede que usted diga, puede que usted no cometa los pecados de la mujer que se describen acá, pero usted tiene un pecado que lo viene amacizando, que lo viene cultivando, que lo tiene, se abraza a él y en su escondite, en lo privado de su casa, en lo privado de usted, y lo tiene, y usted sabe que ese pecado le está afectando. Les cuento que puede que nosotros no estemos ni siquiera arrepentidos en realidad. Todos los mencionados, los que acabé de hablar, lamentan los resultados del pecado, pero no experimentaban pesar por el pecado mismo. ¿Recuerdan ustedes cuando David, el rey David, pecó? En el Salmo 51 está descrita la oración de David. La oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor del pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó por atenuar su culpa, y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar del juicio que le amenazaba. Él fue sincero, él reconoció que el camino en el que iba lo iba a llevar a la perdición. Y nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos también, que el caminar que andamos, el que nadie sabe, nos está llevando a la perdición, y junto con nosotros se puede llevar a nuestros familiares. Pero eso de amatizar, tocar, contemplarlo ahí por años. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado, él sabía todo lo que lo había alejado, y el pecado pequeño, aunque nadie se había enterado, le impedía a él poderse acercar al Señor. Mis hermanos, mis amigos, usted que me está escuchando, nuestro pecado nos aleja a nosotros de Dios que nos está buscando. No es Dios que nos coloque condiciones, es que simplemente nosotros nos colocamos en una posición que nos deshabilita de ver a nuestro Salvador. Somos nosotros los que nos privamos la compañía salvadora de Él. Somos nosotros los que nos estamos alejando por ese pecado pequeño que nosotros en muchas ocasiones consideramos de que somos capaces de romper. Ese pequeño pecado que parece que nos arrepentimos, pero que abrazamos todos los días. ¿Será que sí es arrepentimiento lo que tenemos nosotros? ¿O es el mismo arrepentimiento de Saúl, de Balaán o de Judas Iscariote? Miren, decía de esta forma: porque yo reconozco mi transgresión y mi pecado está siempre delante de mí. Palabras de David. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más limpio que la nieve, más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón limpio, y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restituye el gozo de tu salvación, y el espíritu de gracia me sustente. Líbrame de mi delito, oh Dios, el Dios de mi salvación. Cante mi lengua tu justicia. Oh Dios, ayúdame por favor, porque el camino en el que voy me está llevando a la perdición, en las palabras de David. Cuando nosotros llegamos a justificar nuestro pecado, puede ser que nos estemos colocando en un peligro nuestra salvación. Vuelvo y digo, no porque Dios se goce en quitarla, sino porque nosotros nos aferramos a algo que no permite el Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra que debemos arrepentirnos? Pero pasan los días o pasan las horas y volvemos a caer en la misma falta o en la misma actitud. El mismo carácter se refleja, y nos damos cuenta de que nuestro arrepentimiento, aunque parecía sincero, en realidad no lo era tan sincero. Y estoy hablando de nosotros, estoy hablando del pastor Alexander. Que nosotros que nos portamos de que todo parece que sí queremos cambiar, pero muy dentro de nosotros guardamos esos secretos debajo de la almohada. ¿Saben que esos pequeños secretos son los que destruyen nuestros hogares? Esos pequeños secretos son los que nos privan de una mejor relación con nuestro Dios, con nuestros familiares, con nuestros hijos.
esos pequeños secretos. ¿Cómo hacemos para sentir? Quiero preguntarle a ustedes y analicen ustedes. ¿Cómo arrepentirme de algo que disfruto? Usted tiene su espacio en blanco. El pecado no es algo que a nosotros nos desagrada, no. El pecado por nuestra naturaleza es algo que a nosotros nos gusta. Entonces, ¿cómo yo pudiera estar arrepentido de algo que me gusta? De algo que disfruto. Sin lugar a dudas, esto es una polémica difícil, ¿verdad, mi hermano Sergio? Esto es difícil. Esto es complicado. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, alejarme de ese vicio, el que yo considero que es pequeñito, el que nadie sabe y que en lo escondite pensamos de que no le hacemos nada a nadie, pero cuando analizamos y nos preguntamos nos damos cuenta que esa es la causa para muchas cosas? Si no, pregúntenle a Adán y Eva. Adán y Eva consideraron que comer de un fruto era algo muy sencillo, pero es que no es el acto, no es el tamaño, sino es la actitud de nosotros mismos que nos conlleva. Y fíjense, de la desobediencia sencilla de un fruto se desenvolvieron vino escalando hasta el mundo que nos encontramos hoy, en el que nos encontramos y nacemos en pecado. ¿Cómo hacemos para librarnos de algo? ¿Cómo hacemos para perderle el gusto a algo que nos encanta? ¿Cómo yo puedo saber de que mi arrepentimiento es genuino y no estoy cayendo yo en el teatro cristiano que nosotros hacemos? ¡Ay, qué arrepentido estoy! Y más adelante estoy allá metido. Miren lo que dice este capítulo. Sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio ser. Esto no es ni siquiera de nosotros. Esto es algo que va mucho más allá. Se lo obtiene el arrepentimiento únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio los dones a los hombres. Miren, esto es aquí donde muchos de nosotros fallamos. ¿Cómo arrepentirnos en realidad? ¿Cómo expresar? ¿Cómo cambiar? Miren, precisamente este es el punto en donde muchos de nosotros erramos. Y por ello no recibimos la ayuda que Cristo desea darnos. A veces pensamos de que no podemos ir a Cristo a menos de que nos arrepintamos primero y que el arrepentimiento nos prepara para sus pecados, para que los pecados les sean perdonados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero podemos ir al Señor Jesús. ¿Debe el pecador esperar hasta ser arrepentido? Cuando nuestro arrepentimiento a veces no es sincero, ¿debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? No, miren. La Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. La virtud en realidad del arrepentimiento no proviene ni de nosotros, proviene de Cristo Jesús. ¡Wow! Él es el que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas: a este Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel, porque nosotros mismos no podemos. Si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, ¿cómo lo es obtener perdón? ¿Cómo lo es obtener perdón sin Cristo? Mire, eso es algo que nosotros tenemos. La clave, mis amigos, se encuentra en que nosotros debemos acercarnos más a ese Jesús para que Él genere en nuestro corazón el verdadero arrepentimiento y no la actuación de arrepentimiento. Y sí que somos buenos nosotros con eso. Para que Él genere los cambios
para que Él nos ayude, porque solos nosotros no podemos. Esta historia que leemos en el libro de San Lucas nos representa a nosotros. Yo me preguntaba, la historia terminó así corta, pero Simón, aquí en el libro de San Lucas, el fariseo, se terminó juzgando a la mujer, y yo me diría, ¿será que él aprendió? ¿Será que él entendió cuál era la lección? Dicen que la mujer se arrepintió y reconoció en gran manera. Pero ¿qué pasaría con Simón? ¿Lo reconocería? A veces nosotros para el exterior podemos ser, para el círculo que nos rodea, podemos parecer intachables, correctos, un hombre de negocios, conocido, wow, Dios le ha bendecido en gran manera, irreprensible. Pero cuando nos encontramos verdaderamente con nuestro Señor y vemos al Señor Jesús, nos damos cuenta de que somos pecadores. Y es el Señor Jesús el que genera un cambio en nosotros. El apóstol Pablo dice, en cuanto a justicia que haya en la ley, es decir, en lo referente a las obras externas, irreprensible. Pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley, fíjense, él guardaba la ley, correcto, pero cuando se dio cuenta el carácter irreprensible de la ley, cuando se dio cuenta de Jesús, se dio cuenta de que soy pecador. Soy pecador. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando jugamos con el arrepentimiento de nuestras vidas? El arrepentimiento para hacer mitigar las consecuencias exteriores o con nuestros familiares. Pero ¿cuál es el peligro en que nos encontramos cuando no nos arrepentimos en realidad? O cuando podemos engañar a las personas, pero al Dios nosotros no le podemos engañar. Tenga cuidado usted con las delaciones. No posterguéis la hora de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza del corazón por medio del Señor Jesucristo. Mis amigos, es necesario buscar la pureza. Así de simple. Usted fácil, en muchas ocasiones nos encontramos viendo a los vecinos y decimos, oh, pero no estoy tan mal como tal persona, oh, pero yo estoy bien, oh, pero yo no bebo tanto, oh, pero era solo una vez, oh, pero no. Usted a veces viendo a los demás, usted está justificando sus propios actos. No, esto es independiente. No posterguemos, el Señor nos está llamando a tener un corazón puro. En esto es donde miles y miles han errado al costo de su perdición eterna. No se puede continuar en el pecado, por pequeño que se le considere, sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos, nos vencerá. Vuelvo y lo repito. Lo que no venzamos, nos vencerá y nos destruirá. Y nos destruirá. Toda transgresión, todo descuido o rechazamiento de la gracia de Dios obra indirectamente sobre nosotros. ¿Cómo así? Cuando nosotros jugamos con ese arrepentimiento ficticio, obra indirectamente sobre nosotros. Endurece el corazón. ¿Ustedes recuerdan en la Biblia a alguien que endureció su corazón? ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés y Aarón se dirigían al faraón de Egipto y le decían, mira faraón, que si no liberas a mi pueblo, el río Nilo se iba a convertir ¿en qué? En sangre. Y entonces faraón decía, que hagan lo que quieran, que nosotros podemos. Y volvían al río Nilo en sangre. Y después el faraón se arrepentía. Pero automáticamente cambiaba. Se arrepentía. No, que ahora cayeron las moscas, que ahora cayeron la noche, las tinieblas, y se arrepentía. Pero en realidad la Biblia nos dice que Faraón cada vez más endurecía su corazón.
Nosotros podemos ser las personas que sabemos el pecado en el que nos encontramos y escuchamos cada invitación del Señor una vez más, para dejar nuestros caminos. Pero el Espíritu Santo viene y nos habla, pero ¿por qué tú no cambias? Tú sabes que esa actitud, ese carácter te está llevando de nuevo. Y nosotros, no, pero que me pida perdón ella primero. No, pero él es así. Endurecemos nuestro corazón. Endurecemos nuestro corazón. Faraón endurecía su corazón. Todo ese descuido endurece nuestro corazón. Deprava la voluntad. Entorpece el entendimiento. Usted no tiene la habilidad de entender la magnitud del pecado porque usted ama ese pecado. Sino que también nos hace menos capaces de oír las tiernas súplicas del Espíritu Santo. Muchos, dice el capítulo, la página 33 del Camino a Cristo, muchos están apaciguando su conciencia inquieta con el pensamiento de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran, de que pueden tratar con ligereza las invitaciones de la misericordia y sin embargo seguir sintiendo las impresiones de ella. Piensan que después de menospreciar el Espíritu de gracia, después de echar su influencia del lado de Satanás, en un momento de extrema necesidad pueden cambiar su modo de proceder. Pero esto no se logra tan fácilmente. La experiencia y la educación de una vida entera han amoldado de tal manera el carácter que pocos desean después recibir la imagen de Dios. Un solo rasgo malo en el carácter, un solo deseo pecaminoso persistentemente albergado. ¿Cómo dice? Persistentemente albergado. Neutraliza con el tiempo todo el poder del Evangelio. Todo el poder del Evangelio. Por ese detallito pequeño que albergamos en nuestro corazón. Dice así, todo el poder del Evangelio no sirve de nada porque eso cambió nuestro corazón. Cada vez que uno cede al pecado, se fortalece la aversión del alma hacia Dios. Es decir, nos alejamos más de Él. El hombre que manifiesta un descreído atrevimiento o una sólida indiferencia hacia la verdad, no está sino cegando la cosecha de su propia siembra. En toda la Escritura no hay una amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal que estas palabras del sabio. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Mis amigos, si yo quiero aprender algo este año, yo quiero aprender a arrepentirme de la forma correcta. ¿Cómo es posible que Judas Iscariote vivió, andó con Jesús, lo vio, lo escuchó, le escuchó hablar, escuchaba las parábolas y más sin embargo su arrepentimiento no era sincero? ¿Cómo es posible que Balaán alcanzó a ver que hasta el mismo asno le tuvo que regañar y todavía no se arrepintió, sino que no se dio cuenta de las consecuencias? ¿Cómo es posible que Faraón, viendo el poder del Dios de Israel, y más sin embargo endurecía su corazón? ¿Y cómo es posible que nosotros, con ese pecado que nos encanta, nos prive de bendiciones para nosotros y para nuestros hijos? Cristo está listo para libertarnos del pecado. Cristo es aquel que envía el Espíritu Santo para que cree en nosotros el arrepentimiento verdadero. Aquí está el orden. Busca a Cristo Jesús para que te enseñe a arrepentirte. Ora conmigo, yo también he orado de esta forma. Señor, yo no tengo vergüenza, a mí me gusta esto. A mí me encanta. ¿Cómo voy a hacer si a mí me encanta este pecado? Yo soy así. Señor Jesús, ayúdame tú y que tu Espíritu Santo me cambie a mí porque solo no he podido. Y esa es la dirección correcta cuando buscamos nosotros a Cristo Jesús. Cristo está listo para libertarnos del pecado, pero Él no fuerza la voluntad, no.
Y si ésta, por la persistencia en la transgresión, se inclina por completo al mal y no deseamos ser libres ni queremos aceptar la gracia de Cristo, ¿qué más puede Él hacer? Al rechazar deliberadamente su amor, hemos labrado nuestra propia destrucción. He aquí que ahora es el tiempo acepto. He aquí es el día de la salvación. Hoy, dice así, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo que nosotros debemos, acercarnos a nuestro Señor y decirnos: Señor, ayúdame, porque mi naturaleza, yo solito, yo soy pecador. A mí me encanta hacer esto, a mí me encanta fumar, a mí me encanta tomar, a mí me encanta el adulterio, a mí me encanta todo esto, a mí me encanta el chisme. Yo soy mal geniado por naturaleza, a mí me encanta esto, a mí me encanta ser líder, a mí me encanta es mandar, a mí me encanta. Señor, ¿podrías tú, porque solo me podías? Y cuando se aparezca Satanás y te diga de esta forma: no, tú no puedes, ha sido así. Cuando Satanás acude a decirte que eres un gran pecador, alza los ojos a tu Redentor y habla de tus méritos, de sus méritos, de los méritos de Jesús. Lo que te ayudará será mirar a la luz, a nuestro Señor. Reconoce tu pecado, pero di al enemigo que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y que puedes ser salvo por su incomparable amor. El Señor Jesús hizo una pregunta a Simón con respecto a los dos deudores. El primero debía a su Señor una suma pequeña y el otro una muy grande. Pero Él perdonó a ambos. Y Cristo preguntó a Simón: ¿cuál deudor amaría más a su Señor? Simón contestó: el fariseo, aquel a quien más perdonó. Mi querido amigo, hemos sido grandes deudores, pero Cristo murió para que fuésemos perdonados. Los méritos de su sacrificio son suficientes para presentarlos al Padre en nuestro favor. Aquellos a quienes ha perdonado más, le amarán más y estarán más cerca de su trono para alabarle por su grande amor y su sacrificio infinito. Cuanto más plenamente comprendemos el amor de Dios, cuanto más lo comprendemos, mejor nos percatamos de la pecaminosidad del pecado y nos damos cuenta de que Simón el fariseo no era nadie comparado con nuestro pecado. Aquí es donde nosotros necesitamos: Señor, enséñame a arrepentirme de verdad. Yo no sé ustedes si me están escuchando todavía por la línea telefónica, o los que están aquí en el parking lot. Yo me doy cuenta que el arrepentirse de algo que nos gusta es difícil. No nos vamos a caer a mentiras. No. Y cambiar por sí solos uno no es capaz. Uno no puede ser cariñoso de un momento a otro en el hogar cuando no lo es. Cuando uno cambia así repentinamente, la esposa o el esposo dirá: ¿qué es lo que quiere? Cambiar nosotros solos no podemos. Y es cuando nosotros le pedimos: Dios mío, ayúdanos. Señor Jesús, cámbiame tú, porque yo necesito de verdad cambiar. El camino en el que voy me está llevando cada vez más a alejarme de ti. Y es más, ya ni me duele pecar. ¿Cuántos de nosotros hoy, por ejemplo, acariciamos pecados que en nuestra primera etapa del cristianismo hubiéramos gritado al cielo por lo que estamos haciendo, pero como que ya ahorita no es para tanto? No es tan mal. Además, si todos lo hacen. Y aquí es donde nosotros necesitamos la intervención divina para que nos ayude. Señor, ayúdame a aborrecer el pecado. Ayúdame a cambiar mis gustos. Y eso lo hace nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. ¿Sí ven por qué nosotros debemos pedir cada vez por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Dice la Biblia así, ¿verdad? Es el que intercede por nosotros, porque nosotros mismos no sabemos ni pedir.
nuestras oraciones nos vemos a veces pidiendo más y ni siquiera un cambio en nuestras vidas. Y por eso debemos pedir por el Espíritu Santo. Qué maravilloso nuestro Dios, nos creó, nos salvó, pagó el precio en la cruz, y más sin embargo nos da el ayudador para que nos acerque a Él, para que Él nos pueda salvar. ¿Qué más necesitamos para ser salvos nosotros? Ese Salvador es el que nos quiere y nos está buscando hoy también. ¿Cuántos queremos arrepentirnos, pero no de acuerdo a nuestro arrepentimiento barato? A veces somos como billetes de papel higiénico, falsos. Y la verdad, a veces podemos preguntarnos, hombre, en realidad yo he experimentado un arrepentimiento o estoy jugando conmigo. Padre Celestial, perdónanos. Es fácil orar aquí en público y a lo mejor expresar actuar, pero en realidad nosotros necesitamos cambiar. Estas consecuencias las anuncian esta falsedad que vivimos. Nuestros hijos no saben bien quiénes somos nosotros, y por eso es que están donde están. Y en realidad te necesitamos a ti, Señor, porque solos no hemos podido. Tú eres el capaz de cambiar el corazón. Ni siquiera hagas una operación, cámbialo por completo, cámbialo. Enséñame a mí, enséñanos a arrepentirnos de corazón. No un arrepentimiento wishy-washy, no, sino cambiar completamente. Y que tú nos puedas guiar, Señor, porque necesitamos de ti. Gracias por todo, gracias porque tu amor está presente, Señor, y gracias por el Espíritu Santo. No lo alejes nunca de nosotros. Lávanos, límpianos, que nuestro corazón, nuestras actitudes, que nuestras costumbres puedan cambiar, Señor, que eso que nos llama tanto la atención, nosotros podamos perder el interés por ello. Señor, que nos alejemos por completo, que podamos ser fieles a ti. Cámbianos por completo, porque solos no hemos podido. Necesitamos de ti hoy, en esta mañana y toda esta vida. Ahora que estamos iniciando este año, Señor, pudieras tú, por favor, no nos abandones nunca. Por favor. Y si nuestros pecados fueran rojos, cámbianos y moldeanos si es que deseamos ser blancos como la nieve. Oh Señor, oh Salvador bendito, nos damos tan solo a ti. Porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma entera soy. Amén. Amén. Quiero finalizar con este último. Si me están escuchando, quiero finalizar con este himno, a ver si lo podemos colocar. Es el himno Oh Salvador. No se vayan. ¿Cuál es el himno, oh Salvador bendito? Me doy tan solo a ti. Hermano, mi carro listo de gastar en la batería. Entonces, Sí, 261. un saludo para cada uno de ustedes, que si nos están escuchando. No lo pudimos colocar. El internet está ocupado transmitiendo para todos ustedes. Aquí está Sombrera.
Entonces, me está escuchando mi hermana Katy, mi hermano Roberto, mi hermano Carlos. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, que Dios les guarde. Y nos veremos entonces sin excusa aquí en nuestra iglesia, a lo mejor por nuestra línea de oración, pero aquí resolvemos. Oye, Dios les guarde. Que tengan un feliz sábado para cada uno de ustedes. Recuerden, vamos a pedirle a nuestro Dios su intervención divina. Dios les guarde, mis queridos. Les amamos y les queremos muchísimo. Que tengan un feliz sábado. Y mis hermanos, los que están en la línea de oración, si pueden hablar duro para que le escuchemos. No se vaya, tranquilos, pueden hablar en la línea de oración que les quieren escuchar por acá. Ya se fue el hermano Roberto. Mi hermana Katy, le están escuchando todos en el vehículo. Si usted dice, si usted diga no. Piten los carros para que le escuchen, los que escuchan a la hermana Katy, piten. Mi hermana, cada carro le está escuchando por radio, ahora se volvió famosa usted. Ok, Carlos, ¿cómo estás? Aquí estamos. Ahora, el pito es para Carlos ahora. Carlos, estamos pensando, un abrazo y que Dios les guarde, oye, nos seguimos hablando. Mis hermanos, a partir de este momento pueden pasar los diezmos y las ofrendas por acá. Dios les guarde, mis queridos, estamos todos despedidos. Y mi hermana Olga, ¿hay alguna recomendación para los diezmos y las ofrendas que usted considere?